un discípulo con su maestro estaban ahí en un momento de reflexión. El alumno, como siempre, el discípulo estaba curioso en saber más que su maestro le enseña y le pregunta y le dice, maestro, dice, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. ¿Qué palabra de consejo nos podría dar en esta situación en que estamos? Y el maestro tiene un momento, lo mira y le dice, hijo, vayas donde vayas, no te olvides el cargador. Es un chiste, es un mal chiste. Saben que quería asociarlo a esto con lo siguiente, que el consejo mío como pastor para la iglesia es vayas donde vayas, no te olvides que el Espíritu Santo va contigo. ¿Sí? Yo me acordé de este mal chiste, porque me olvidé mi celular en la oficina, que la tengo muy lejos, y hace 3 días que ando sin celular, así que no lo puedo cargar con otro porque no carga. Pero la idea es esa, que el Espíritu Santo esté realmente con cada uno de nosotros, guiándolo. No lo dejemos en casa, no lo dejemos en ningún lugar. Hermanos, hoy quería hablarle acerca de la autoridad espiritual en la iglesia local. En la iglesia local. Y como subtítulo le puse, la obediencia sigue la fe y no la razón. Guarda, esto no quiere decir que la razón la debemos anular, no la debemos utilizar, porque eso sería una locura, la necesitamos. Pero que cuando el obedecer no concuerda con lo que estamos pensando y razonando, es ahí donde tenemos que aplicar la fe y la fe realmente la tenemos que aplicar siempre. Marcos 1:21 dice lo siguiente, dice, hablando de Jesús, entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran esos maestros, esos hombres que conocían la palabra de Dios, que era por supuesto el Antiguo Testamento, y bueno, ellos también enseñaban. Pero acá claramente hay una distinción que hace la gente que se asombraban cuando escuchaban a Jesús, porque impartía como quien tiene ¿qué? Autoridad. Exactamente. Mateo 7:28 dice algo parecido cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Las multitudes se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Esta reflexión que quiero tener con ustedes, hermanos, es que para que podamos entender bien la autoridad espiritual en el contexto de la iglesia local, yo quiero que conozcan también en lo que este pastor cree, lo que es importante para la salud espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la autoridad en la iglesia local para que la iglesia avance y sea grandemente bendecida? Jesús de Nazaret no necesitaba decir yo tengo autoridad, o no necesitaba imponerse diciendo que él tenía la autoridad del cielo. Él al hablar, lo que lo escuchaban se daban cuenta que él tenía autoridad sin decirlo. Habíamos hablado el sábado pasado que cuando Dios creó el universo, el sábado pasado fue ayer, el anterior, habíamos hablado de que cuando Dios creó el universo, estableció un principio de autoridad para poder gobernar esa creación que él había hecho. Por supuesto, Dios, nuestro Dios, creemos de todo corazón que es la autoridad suprema de todo lo creado.
que vemos y que no vemos. Y el que posee autoridad tiene derecho a gobernar y también tiene derecho a ser obedecido. Eso es lo que significa que alguien tenga autoridad. Y por supuesto la autoridad tiene connotaciones o complementos, digamos, esa persona tiene poder, tiene derecho, tiene facultad, tiene potestad, tiene recursos. Y eso es precisamente lo que Jesús tenía cuando Él le predicaba y le enseñaba a las personas que lo seguían, a las personas que lo escuchaban. ¿Y qué magnetismo tenía Jesús cuando Él hablaba? Porque la unción del Espíritu Santo, la autoridad que Dios le había dado a Él, hacía que lo atiendan, que las personas lo escuchen y que también lo obedezcan. Y ahí es donde multitudes de personas se convertían, pero también sabemos que otros lamentablemente lo rechazaban. Los hombres que no tenían fe, que no estaban decididos a creer, como la Biblia nos enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Esta autoridad espiritual conseguía precisamente eso en Jesús, una conexión que hacía que las personas estén dispuestas a sujetarse a la voluntad de Dios cuando escuchaban a nuestro Señor Jesucristo. Claramente en el pasado y hoy la predicación de Jesús obtenía esa admiración que muchos aceptan, pero lamentablemente otros rechazan, y ahora vamos a ver cómo es eso. Pero quiero comentarles algo antes, como introducción. El gran problema que subyace hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la rebeldía. Saben que no es la persecución, no es la falta de recursos, no es la falta de medios para poder escuchar la palabra y entenderla, porque la podemos escuchar por todos lados. Lo que muchas veces sucede es en la casa de nuestro Dios, en la iglesia, es que los valores humanos, y yo creo que hoy la manera en que se ha potenciado la rebeldía en todo lo que vemos, de alguna manera ha manchado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un problema grave. Es un problema que es un pecado que trae mucho sufrimiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el origen de todo esto fue cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso arrastrar a todos los que más pudieran a esta actitud de rebeldía con respecto a nuestro Dios. Satanás lo que implantó es que el hombre piense, la mujer piense que él puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Y es ahí donde el ser humano entró en serios problemas a partir de ese momento de la caída del hombre. Por eso ese espíritu muchas veces rebelde, mentiroso, subyace en la iglesia local y es algo que tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar. Saben que la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, ¿cómo se combate la rebelión? ¿Qué les parece? Hay una única salida genuina para combatir la rebelión, y es aceptando de buen agrado la autoridad de Dios. Es ahí donde se resuelve la rebelión. Porque Satanás lo primero que hizo a Adán y Eva es hacerlos pensar que Dios no tenía autoridad sobre ellos y no les hablaba la verdad. Y tenemos que estar muy atentos a esto, hermanos, y quiero rogar al Espíritu Santo que me ayude a poder expresar lo que Él ha puesto en mi corazón. Fíjense,
Todo el que tiene verdadera autoridad es porque está bajo autoridad. Fíjense qué interesante el diálogo que tuvo Jesús con Pilatos. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado a juicio injustamente? Y una vez Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En definitiva, si Dios mi Padre no te la hubiese dado. Y Pilatos, por supuesto, era un hombre que no reconocía a Dios, estaba ahí ejerciendo su autoridad en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me imagino que arrogantemente le debe haber dicho: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad también para soltarte? Y ahí Jesús fue muy claro. Y debemos entender esto nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Ninguna autoridad tendremos al menos que nuestro Dios nos la dé, como lo hizo con Pilato. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Cristo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo, somos de Cristo, Cristo es de Dios y por lo tanto toda autoridad espiritual en el creyente siempre es delegada por Dios. No tiene otra fuente. En esta tierra Jesús actuó con autoridad porque estaba bajo la autoridad de su Padre. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían autoridad delegada por Cristo porque estaban bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los creyentes, tenemos autoridad porque estamos bajo la autoridad de Cristo. Ahí se combate la rebelión, la rebeldía, la duda. Lucas 9:1 dice, hablando de Jesucristo, reuniendo a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y como saben, Jesús les dio autoridad para poder predicar la palabra de Dios. Qué importante que es esto. Qué importante es que tengamos en cuenta que Dios tiene autoridad y le debemos obedecer, tal cual Él nos enseña. Así que el principio es muy simple: todo aquel que tiene autoridad es porque está bajo autoridad, y ya que toda autoridad es dada únicamente por Dios, bienvenida sea esa autoridad siempre y cuando venga de nuestro Padre Celestial. La autoridad espiritual en la iglesia de Jesucristo. ¿Saben que yo pensaba qué maravilloso debe haber sido ese tiempo donde la teocracia, saben que la teocracia es cuando Dios gobierna a una iglesia, a un país? En el tiempo que Jesucristo, en el tiempo que Adán y Eva fueron creados, la teocracia estaba en su máxima expresión, porque Dios los gobernaba a ellos estaban en obediencia a Dios, todo lo que se escuchaba era de Dios y del hombre obedeciéndolo a Él. Debe haber sido un gobierno divino extraordinario. Pero leyendo y estudiando la palabra de Dios me doy cuenta que la iglesia, aún estando en este mundo, pertenece al reino de Dios. Y acá está la iglesia esforzándose por vivir en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, acomodándonos de alguna manera a ciertas cosas del mundo sin afectarnos nuestra vida de relación con Dios. Pero en este reino en el que estamos, el que rige es la autoridad de Dios, en nuestra iglesia, en la familia de Dios. El que gobierna es Dios. Y no debe haber otro gobierno que rija, sino que
el reino de Dios, que realmente Él lo hace con ese amor tan profundo que le tiene a la iglesia. En la iglesia de Jesucristo, así como en la iglesia local, rige y debe regir la teocracia, el gobierno de Dios expresándose a través del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Entienden que esto es importante? Sé que algunos lo conocen, lo viven, pero sentí profundamente en mi corazón que era necesario rever esto, hermanos. Porque hay claves en esto que hacen que nosotros tengamos la bendición de poder voluntariamente obedecer a nuestro Dios. Hoy cantamos que Jesucristo obedeció y obedeció hasta la muerte en la cruz. Miren el ejemplo tan extraordinario que tenemos en Él. Qué interesante, Jesús en un momento de su ministerio, de su predicación, decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Por qué? Tal vez pensamos que algunos cristianos pretenden ser amigos de Jesús porque Él declara eso para aquellos que le obedecen, sin tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo, sin obedecerlo totalmente. ¿Saben por qué en la época de Jesús, cuando Jesús hablaba, destacaban la autoridad que tenía Jesucristo al hablar y lo comparaban con los fariseos que no tenían esa autoridad? ¿Qué pasó ahí? O los maestros de la ley. Ellos conocían la Biblia, los maestros de la ley. Pero la gente los escuchaban y se daban cuenta que no tenían autoridad en lo que decían. ¿Por qué? Si conocían la Biblia. Pero lo que estaba pasando en ese momento, que ellos conocían la Biblia, la aplicaban en parte, pero en parte no. Y es ahí donde no tenían autoridad. Es ahí donde el Espíritu Santo no los podía acompañar, Dios no los podía respaldar, porque no estaban plenamente obedeciendo a la palabra de Dios. Y de otra manera esto no funciona. Por eso, hermanos, quiero que me ayuden en esto. Y cómo ha organizado Jesús su delegación de autoridad. Jesús no está aquí físicamente. Él ahora es que obra a través del Espíritu Santo que gobierna la iglesia, y por ello también Jesucristo cuenta con hombres y mujeres que colaboran con Él. 1 Corintios 4:1 dice que todos nos consideren servidores de Cristo. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Esa es la función que tenemos, una de las funciones que tenemos. Dios levanta hombres y mujeres en la iglesia local. El Señor ha levantado a hombres y mujeres idóneos y escogidos, a los cuales se les llama ancianos, también se les llama pastores, como administradores de Dios. Son los responsables ante Dios de una buena función, o de que la iglesia funcione y tenga un buen funcionamiento, tenga buenos frutos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y ahora quiero analizar lo siguiente. 1 Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos, los pastores, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así que además de la labor de gobernar, el pastor y el equipo pastoral de la iglesia local tienen la atribución de predicar y enseñar la palabra, entre otras tareas que debe cumplir. Y en cuanto a la enseñanza, deben impartir la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 7,
El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, no iracundo, no borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Otra versión dice, y convencer a los que contradicen, por supuesto, la palabra de Dios. Así que fíjense, hermanos, si nos damos cuenta en la iglesia local, los pastores tenemos la responsabilidad ante Dios, entre otras cosas, primero, gobernar o dirigir la iglesia local. Segundo, predicar y enseñar las Escrituras. Tercero, debe apegarse a la palabra fiel. Otra versión dice ser retenedores de la palabra, apegarse a la palabra fiel. Y cuarto, con ella exhortar y convencer con sana enseñanza los que contradicen o se opongan. Y todo esto implica autoridad espiritual. No hay otra manera de llevar adelante a cabo la iglesia si no se hace bajo la autoridad espiritual delegada a los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de llevar adelante una iglesia. Pero esta autoridad espiritual es siempre conforme a la palabra de Dios. No se debe utilizar ninguna otra fuente. No se deben dar opiniones ni voluntades personales con respecto a llevar adelante la iglesia, sino que debe ser de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera el poder o la autoridad en el pastor o en el equipo pastoral siempre viene de una misma fuente, la palabra de Cristo y de Cristo que es el dueño de esa palabra. Ahí vamos a combatir la rebeldía. Y saben que Jesucristo declaró algo que es importantísimo que lo tengamos en cuenta y lo incorporamos a nuestra vida. Cuando los apóstoles iban y predicaban a través de la historia, ahora aquellos sobre quienes Dios delegó autoridad para llevar adelante su obra, en Lucas 10:16 dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, el que rechaza, el que da la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Cristo y rechaza a Dios. Miren ese versículo. Acá Jesús está definiendo una paridad importante. En este preciso momento les estoy hablando lo que enseña la palabra de Dios, con la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Les estoy enseñando la palabra de Dios. Si escuchás, si entendés la palabra de Dios y la ponés por obra, estás escuchando al dueño de la palabra, estás escuchando a Cristo. Ahora, si rechazás lo que estás escuchando en este momento, rechazás al mismo Cristo y rechazás al mismo Dios. Esto es impactante.
Esto es el pecado. Estos son actitudes de rebeldía. En este mismo momento me estás escuchando a mí, en quien Dios delegó autoridad espiritual, por lo tanto estás escuchando a Cristo. Lo dice la palabra. Yo repito lo que la palabra dice. Pero si ahora cuando te vas a tu casa rechazás lo que me escuchás decirte, estás rechazando a Cristo y estás rechazando al mismo Dios. Y eso es pecado. Pero somos creyentes. Sí, pero podemos pecar siendo creyentes. Me llegó un escrito sobre el pecado que dice: el pecado es básicamente una actitud que conlleva actos contra Dios. El pecado, más que una acción, es la actitud de rebeldía y desprecio de una criatura hacia Dios, que es su creador, y hacia su palabra. El problema con esa actitud es que nos nubla la vista y no nos permite notar que realmente necesitamos de la voluntad de Dios. Él es infinitamente más sabio que nosotros. Él sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, el ser humano sigue su propia perspectiva, despreciando la ley de Dios y su voluntad perfecta, trayendo esto consecuencias graves a la Iglesia y a la humanidad. El pecado dañó la creación. El pecado trajo muerte física y eterna y dañó la relación entre los hombres hacia Dios. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, le está hablando a creyentes, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. La realidad, hermanos, es que Dios escoge a sus ministros. En Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, el Señor es el que levanta los ministerios. ¿Y quién levanta a los ministros? ¿Para qué? Para que perfeccionemos a los santos, para que cuidemos, yo en el caso mío, junto con mi esposa, podamos estar ayudando y perfeccionando a los santos para la obra a la cual Dios nos ha llamado. Y de esa manera podamos avanzar en las cosas para las cuales Dios verdaderamente nos ha llamado. El apóstol Pablo estaba feliz con los filipenses, la iglesia de Filipo. Dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Él estaba feliz porque la iglesia estaba obedeciendo a la voluntad del Padre. Y él lo destaca eso. No necesitan que yo esté ahí controlándolos, buscando qué hacen o qué dejan de hacer. No. Ellos estaban obedeciendo a Dios porque habían conocido la autoridad de Dios y le estaban aplicando obedeciendo a su voluntad. Y lo mismo lo dice Pablo en Romanos cuando le dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y por eso me gozo. Y Pablo no estaba ahí con ellos, pero entendió el valor maravilloso de la obediencia a Dios sin necesidad de tener un vigilante al lado, de tener a alguien que los esté continuamente siguiendo, cosa que es imposible. Y la obediencia y la sujeción de vida, ¿cuáles son? La palabra enseña que los miembros de una congregación de Cristo estén sujetos a los pastores y equipo pastoral en su congregación local, así como los responsables, los delegados de la iglesia.
veremos que esa sujeción y obediencia a los ministros congregacionales son siempre en cuanto a la autoridad de la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense acá lo que nos enseña Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Y acá quiero mirar este versículo un poquito más en detalle. Dice, obedecer a vuestros pastores. La palabra obedecer del griego es peisese, que significa literalmente dejarse persuadir por alguien. En este caso el pastor, la pastora, los líderes. En otras palabras, lo que quiere decir es que los pastores tenemos la atribución de persuadir y los fieles deben dejarse persuadir. Pero eso no me gusta mucho, pastor. Pero es lo que enseña la palabra. Yo tengo mis propias ideas, pastor. ¿Y quién te dice que tus ideas son buenas? Los pastores tenemos la responsabilidad, enorme responsabilidad de gobernar y de dirigir a la iglesia local. Tenemos la responsabilidad de predicar y de enseñar. Tenemos la responsabilidad de ser retenedores de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios para que no se maluse la palabra de Dios. Y con la misma palabra de Dios exhortar y convencer a los que contradicen. Y por último, persuadir y seguir tratando para que la iglesia crezca. Hermanos, esta persuasión, este acto de persuadir siempre deberá ser conforme a la verdad de Dios en su máxima pureza y expresión. La palabra de Dios. Jamás tenemos la atribución de hacer un manipuleo carismático en el ministerio y en la iglesia para acumular seguidores, ni de ninguna otra intención carnal que Dios nos aparte de eso. Y le estoy hablando también al liderazgo de la iglesia. Hay muchos que ante lo que el ministro les dice con la verdad de Dios en la mano argumentan, es que yo no lo veo así como lo dice el pastor. O dicen, es que yo no siento eso que el pastor me está diciendo. Y se exponen excusas por delante. Y hermanos, si el pastor te está hablando, que a veces damos distintos tipos de consejos, siempre guiados por el Espíritu Santo, pero cuando se está aconsejando, hablando, ayudando a través de la palabra de Dios, por favor, atendé ese consejo porque es palabra de Dios, dada bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor trabajando a través de ese hermano, esa hermana que Dios le ha delegado autoridad. Existe enseñanza clara respecto a la Biblia. Saben que muchas veces esa percepción de que no lo veo así como lo ve el pastor. Saben que acá el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4 algo muy interesante. Dice, aunque de nada tengo mala conciencia, porque su conciencia no le estaba indicando nada extraño, que no había nada que corregir, pero él aún así dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, el que me juzga es el Señor. Él lo que está diciendo, aunque mi conciencia no me está diciendo nada, eso no quiere decir que en mi vida está todo perfectamente bien. ¿Por qué?
porque el corazón es engañoso y la conciencia también. Y él sabía que su sola aparente buena conciencia no podía justificarse de sus actos de ninguna manera. Por eso él dejaba que Dios y el Espíritu Santo limpie su conciencia y le diga si había algo para cambiar. Nuestra conciencia no siempre nos podrá redarguir de pecado. Por ejemplo, si tenemos un pecado de ignorancia, ¿cómo podemos atender a nuestra conciencia si no tiene la información para decirnos que algo anda mal? No tiene manera porque no está la información. Por ejemplo, una cosa fácil de entender, si a alguien no le dijimos que nunca tenés que robar y no lo sabe, es posible que robe, porque esa información no estaba en él. Y por eso muchas veces nos equivocamos. Pero el que juzga debe ser nuestro Dios. Nuestra conciencia tal vez no lo dice, pero cuidado. Cuidado de ese rechazo de lo que podemos escuchar. Muchos creyentes tienen la conciencia cauterizada en cierta medida. Y por lo tanto, esa conciencia no les advierte de que están equivocados. Una cosa que es preocupante para la pastoral, por lo que nos enseña la palabra de Dios, es que en la Iglesia de Jesucristo el tema de vivir en pareja sin concretar un matrimonio en Dios y ante los hermanos, casarse y formar ese matrimonio, hoy está de alguna manera permitido. Y se dan cuenta cómo la conciencia inclusive de los pastores, de la iglesia, como que se va moldando a esa modalidad de poder vivir con alguien que me está acompañando en la vida sin tener y formar ese matrimonio ante Dios y ante los hombres. Y uno dice, ¿para qué necesito los papeles? ¿Qué diferencia hace? Hace una enorme diferencia. Porque las personas hoy día no se quieren casar, porque no quieren tener el problema de que al divorciarse tengan todo un tremendo lío, que uno no quiere, que el otro sí quiere, qué abogado, qué juicio, qué esto y qué lo otro. Hagámosla fácil. Y se toma el compromiso de la familia que Dios ha creado, se toma con mucha liviandad. Y sí que las cosas tienen que ser distintas a partir de determinado momento, la haremos diferente. Y eso está invadiendo la iglesia. Está invadiendo. Y yo he notado algo a través de la historia, mi historia. De cerca de 40 años de creyentes. ¿Cuántos problemas y vaivenes han tenido matrimonios y familias que no quieren obedecer con este mandato de Dios de formar esa familia en matrimonio ante Dios y ante los hombres y ante la ley? Idas y venidas en su vida. Me viene a la mente familias que ya desaparecieron de esta iglesia porque no quisieron obedecer a Dios. Y dice, obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos. ¿Y qué significa del griego hipeiketes, el original griego, que significa doblegarse bajo la autoridad de los pastores? Peor todavía suena. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña.
Pero tenemos que entender que cuando la palabra dice que los fieles tienen que obedecer a los responsables de la iglesia local y sujetarse a ellos y doblegarse a ellos, significa literalmente que se tienen que doblegar a la autoridad de Cristo que reposa en ellos. Esa es la autoridad de Cristo que estamos obedeciendo, hermanos. No es a la autoridad del pastor, es obedeciendo a Cristo y a la autoridad delegada en esa persona, pero es obedeciendo a la autoridad de la misma persona de Cristo Jesús. Por eso les decía, la obediencia sigue a la fe, no a la razón. Y si uno quiere razonar esto, que la palabra de Dios dice, va a tener un trabajo muy difícil para poder entenderlo. Y avancemos un poquitito más y dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta del desarrollo y de lo que estoy haciendo con la iglesia. Yo tengo que dar cuenta delante de Dios. La responsabilidad de los pastores es de velar por las almas, por los fieles y dar cuenta de todo a nuestro Dios. No podrán hacerlo bien si existe independencia y cierta rebelión por parte de la congregación. Y esto nos lleva a otro punto. El aceptar la autoridad parte de una actitud del corazón. Ruego al Espíritu Santo que me ayude en esto y puedan entender lo que les quiero decir. Uno puede estar en la iglesia local, pero actuar libremente, hacer lo que siente que tiene que estar haciendo, sin sujetarse a la autoridad pastoral. Entonces podemos decir solamente que no son parte de la congregación. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada por Dios, que viene de arriba, que es parte de la iglesia, lo que mantiene la unidad del cuerpo, lo que mantiene el cuerpo unido y en amor. Entonces una persona que tiene ideas liberales en cuanto a cómo conducirse, evidentemente no pertenece a la congregación. Solo están ahí de cuerpo presente, pero sus corazones están bien lejos de la visión y de la misión de la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedecer a nuestros pastores, y lo leímos, y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provecho. Ese quejarse que dice esta palabra de Dios realmente tiene el sentido de lamentarse. Y hablando con pastores, hermanos, muchas veces nos lamentamos porque no hay sujeción espiritual. Y esto trae tristeza al corazón del pastor, de la pastora, y uno como que se lamenta porque hablando con otros pastores esto nos ocurre a muchos. Porque realmente queremos de corazón ayudarlos a crecer, ayudarlos a ser fieles, ayudarlos a obedecer a Dios. Y eso, como dice la palabra, redunda en qué, y no hay provecho, no hay progreso, no se ven los cambios. No es nada bueno para la oveja que el pastor tenga que lamentarse de ella porque no se sujeta, porque no crece. Y esto trae ese disgusto no solo al pastor, sino que a toda la congregación. Hay casos de rebeldía en la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Los han leído? Hay muchos que tienen sus consecuencias. Por ello yo le decía que actuar sujetarse a la autoridad delegada por Dios
Por eso Cristo dice, si lo escuchan a ustedes, me escuchan a mí. Si no lo escuchan a ustedes, me rechazan a mí y a Dios. En la iglesia tenemos el caso de Cam, hijo de Noé. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Noé tenía 3 hijos. Cam en un momento lo ve a su papá en una falta y en lugar de hacerlo reflexionar a su padre, ¿qué hace? Descubre la falta de su padre, la comenta, murmura con sus hermanos, avergüenza a su padre y lo divulgó. ¿Y qué consecuencia tuvo esa rebeldía a la autoridad del padre? Que toda la descendencia de Cam se convirtió en esclavos de los hermanos que Cam tenía, producto de esa rebelión. Nadab y Abiú quemaron fuegos extraños delante de Dios sin tener la autoridad ni de su padre ni de Dios y murieron luego de esa acción. Tenemos el ejemplo de las injurias de Aarón y María en Números 12, 1 y 2, donde María pudo reprender a su hermano. La excusa era que su hermano se había casado con una mujer con la cual no tendría que haberse casado. Y ella podría haberlo reprendido en base a la relación familiar que tenían según María incorrecta. Pero cuando ella desafió la posición de Moisés, desafió la autoridad de Moisés, la autoridad que Dios le había dado, ella estaba desafiando a la obra de Dios. Y la rebelión interna de María, la rebelión que estaba en su corazón, se reveló externamente y sufrió de lepra. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. No fue contra el hermano. No, fue contra el hermano y fue también contra Dios y su autoridad y sus designios. Hermanos, yo quiero de todo corazón rogarle a Dios, por un lado, que limpie nuestra conciencia realmente, para que tengamos esa conciencia tiernita, limpia, activa, que nos ayude a darnos cuenta cuando nos estamos equivocando, cuando estamos rechazando a Dios. Yo no sé si ustedes tenían en cuenta, por ejemplo, que después de escuchar la palabra de Dios se van y no la ponen por obra y están rechazando a Cristo. Pero escuché la palabra, pero no la pusiste por obra. Y claramente Jesús está diciendo, me estás rechazando. ¿Verdad, Señor? Me estás rechazando. Si aprendiste eso hoy es un montón. Es un montón. Y saben que cuando en Hebreos el autor está escribiendo esto, como que sentía que la palabra era fuerte, como que la palabra era difícil de digerir, por decirlo de alguna manera. Y él en Hebreos 13, 22 dice, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación. Y yo le ruego a eso a ustedes. Hermanos, reciban con agrado, reciban con respeto a esta palabra de exhortación para que sean grandemente bendecidos. Qué importante es una auténtica obediencia de corazón. ¿Sabe que a veces me ha pasado, obedecemos a regañadientes? ¿No les pasó eso? Obedecemos otra vez lo mismo. Y lo hacemos así, porque obedecer nos cuesta. A veces tenemos que obedecer sin entender de todo el motivo de esa obediencia. A veces Dios lo explica, a veces no. No te da los detalles. Pero saben que la obediencia a Dios
combate la rebelión, combate la desobediencia, combate la miseria espiritual. Por eso esa auténtica obediencia en sujeción, sabiendo que la autoridad viene de Dios, porque el reino de Dios está así constituido, hay un orden de autoridad que Dios ha determinado, siempre va a ser para nuestro bien. Por eso, iglesia, ponete de pie ahora. Cerrá tus ojos ahí donde estás por un momento. ¿Por qué no le das gracias a Dios ahí por su palabra, por la enseñanza de esta mañana? Y Señor, desciende ahora sobre nosotros con un espíritu de obediencia. Ayúdanos a recordar esa obediencia que Jesucristo tuvo a todo lo que le ibas diciendo, a todo lo que le ibas enseñando. Y uno puede pensar, pero para Jesús fue difícil porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Pero sabe que ese 100% Dios, ese 100% hombre, lo hizo Jesucristo igual a vos y igual a mí. Teniendo que padecer situaciones, tentaciones, malos tratos, rechazo. Él vino como hombre porque vivió como vos y como yo. Y tuvo que lidiar con este mundo. Y esa parte humana de nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar la decisión de obedecer al Padre. Él fue tentado como lo somos nosotros cada uno. Y Él tuvo que tomar la decisión de rechazar la tentación, de la oferta que Satanás le estaba haciendo. Oferta que Satanás sonaba linda, sonaba interesante. Y esa humanidad de Cristo tuvo que tomar la decisión. Esto no viene del Padre. Y con la palabra lo rechazó. El Señor Jesús conoce nuestras miserias desde lo más íntimo de nuestro ser. A veces pensamos que Dios no nos entiende, que nos dejó de lado, que se olvidó de nosotros. Y hermano, te aseguro que no podés tener a nadie tan cerca y tan vivo como la cercanía y la presencia de Dios en tu vida. Dios se duele cuando por nuestras malas decisiones y nuestra rebelión lo rechazamos a Él. Le duele en lo más profundo de su corazón. Porque por un lado Él siente el dolor que uno como ser humano siente y por otro lado Él dice, teniendo la salida en mí, me están rechazando. Por eso cantábamos hoy, quebrántame, Señor, quebrántame. Rompe en mí ese orgullo, esa intolerancia. Rompe en mí y hace pedazos toda rebeldía.
Señor, te entrego mi corazón para que lo transforme verdaderamente. Para que me des un corazón obediente a ese Dios maravilloso que me creó y vela por mí. Quebranta nuestro corazón, Señor, en esta hora. Límpianos. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Y, Señor, ayúdanos a ser obedientes, a buscarte en toda y cada una de las cosas que planifique, que piense, que idee. Quebranta nuestros corazones, quebranta nuestro orgullo de pensar que nosotros podemos pensar que es bueno y que es malo. Solamente vos, Dios, conocés la diferencia en plenitud. Por eso apeganos a tu palabra. Ayúdanos en este proceso en la vida, Señor, donde hay autoridades que has puesto que conviene escuchar el consejo de ellos. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, purificando nuestra conciencia ahora. Limpia nuestra conciencia. Si hay cosas información que nuestra conciencia no tiene, Señor, ayúdanos que a través de tu palabra nuestra conciencia se vaya limpiando, se vaya purificando. Podamos entender con precisión lo que viene de ti, lo que no viene de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre eterno. Y si obedecemos en algunas cosas y en otras no, Padre, tráenos al único camino que es tu palabra. Que podamos ser íntegros en creer en ti, Padre Celestial. Ayúdanos a escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes, al equipo pastoral, a los maestros que nos enseñan la Biblia. Ayúdanos a escucharlos. Y si hay algo que no entendemos, que busquemos la respuesta en hombres y mujeres que te aman y honran tu palabra. Y lo más hermoso y lo más maravilloso que Dios hizo por nosotros es haber enviado a su Hijo Jesucristo en forma de hombre. Y Él se hizo hombre para que sobre la faz de la tierra haya un ser humano que pudiera obedecer al Padre sin pecado. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Se entregó en esa cruz y en esa cruz dijo, si alguien tiene que ser condenado, Jesucristo dijo, yo voy a ser condenado por la humanidad. Para el que crea en mí, crea lo que hice en esa cruz, tenga salvación y vida eterna. Y se establezca una relación de amor y de amistad con Dios, inquebrantable, por toda la vida. Cristo vino para que sea el puente, el camino de unión con Dios. Él es el único intermediario, no hay otro. No hay virgen, no hay ángel, no hay estampita, no hay caminata. Nada nos puede unir a Dios, solamente Cristo. Y nos tenemos que sumergir en esa autoridad divina que tomó un camino que resuelve el futuro de la humanidad. Ahí donde estás, pedile perdón a Dios por tus pecados.
Yo un día escuché el Evangelio de Cristo Jesús, que Él había venido a rescatarme, a sacarme de la esclavitud del pecado. Y yo le doy gracias a Dios porque creí, dije, sí, yo lo creo, necesito de Cristo. Y por ahí hoy estás aquí, no lo conoces. Pero ya sé que Jesús te está llamando. Él murió por tus pecados en la cruz para que, si crees de corazón que en esa cruz Él murió y murió por ti y que al tercer día resucitó, Él te quiere perdonar y transformar tu corazón de una manera extraordinaria para que vivas una vida digna. Si querés ahora recibir a Cristo en tu corazón, o te das cuenta que ha habido rebeldía y enojo en tu corazón, si te das cuenta que has rechazado a Dios una y otra vez, te han hablado y al rechazar al que te habló, dice la palabra de Dios que rechazas a Cristo y también a Dios. Yo te invito a que hagas una oración conmigo para recibir a Cristo Jesús en tu corazón y pedirle perdón por todo aquello que vos te das cuenta en tu corazón que no está bien, que necesitas ayuda, que necesitas un milagro en tu vida, que necesitas una intervención que venga de lo alto. Iglesia, ayúdame. Oremos juntos repitiendo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón. Y decimos así todos: Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque me trajiste a este lugar, porque querías hablarle a mi corazón, porque querés que te escuche. Señor mío, reconozco que soy pecador, reconozco que he decidido qué está bien y qué está mal por decisión propia. Y me ha ido mal, Señor. Me he equivocado mucho. He sufrido en el intento. Pero Padre, ahora vengo delante tuyo y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte rechazado. Pero hoy, Señor, te hablo mi corazón y confieso que te necesito. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego que me limpies con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Me rindo a ti. Quebranta mi orgullo, mi autosuficiencia, mi independencia de en ti. Ahora rómpela, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, que llenes mi corazón con tu presencia. Te ruego que me bendigas a mí y a mi familia. Oro por los que no te conocen, para que te puedan conocer. Señor Jesús, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.